Bueno, ahí teníamos a Chalo Álvarez haciendo la introducción de este tema, de este bonito tema que vamos a trabajar el día de hoy con nuestras dos invitadas. Ya las voy a presentar a continuación, pero como lo decíamos, nuestro tema del día de hoy vamos a hablar de la educación inclusiva, una mirada y por supuesto una oportunidad para una escuela más humana. Miguelito, recuérdenos la pregunta que tenemos ahí ya en nuestras redes para que nuestros seguidores vayan participando también, vayan dejando su opinión y por supuesto ya en contados segundos vamos a participar con nuestras invitadas para que nos aclaren muchísimas dudas acerca de este tema de la educación inclusiva. Sí, Paulita, a esta hora de la mañana, 10 de la mañana, 10 minutos. La pregunta en nuestras redes, como dijimos al comienzo del Solidario, es: ¿la política pública para las necesidades educativas especiales genera beneficios a los estudiantes de inclusión? Bueno, vamos a ver ustedes qué nos responden y estaremos compartiendo también, lógicamente, las opiniones que ustedes nos den a través de esta pregunta de El Solidario Vive la Noticia. Y bueno, Paulita, porque de una vez vamos con las invitadas, de quién se trata, y vamos también pues a algunas de las inquietudes que le plantearemos a ellas para aclarar este tema tan importante en la educación de nuestro país como es la educación inclusiva, Paulita. Bueno, Miguelito, ahora sí, para todos nuestros seguidores, sin más preámbulos, yo tengo el gusto de presentarles a mi primera invitada. Se llama María del Carmen Hernández. Ella es normalista, por supuesto, la normal María Montessori, licenciada en Educación Básica Primaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, gerente en instituciones educativas de la Universidad del Tolima, docente de aula durante 28 años en Bogotá, directora de la Escuela Primaria en Bogotá, coordinadora del Colegio Distrital, también rectora del Colegio Nacional en Bogotá, supervisora de educación en Bogotá. Estos, bueno, cargos durante 12 años y 40 de servicio. Entonces, ahí tenemos a nuestra primera invitada. Bueno, mientras vamos restableciendo aquí comunicación con ellas, yo les voy a presentar a mi otra invitada. Ella es Virginia Torres Montoya, licenciada en Biología y magíster en Investigación Educativa, maestra por convicción, formada en el sector público, comprometida con la educación de los niños y niñas jóvenes de nuestra ciudad, con amplio conocimiento y experiencia en la formulación, implementación y evaluación de proyectos de alto impacto social, pues a nivel local, distrital, departamental y nacional, dirigidos a distintas comunidades, especialmente en el sector educativo. Entonces, nuestra invitada Virginia Torres, ella también es conocedora de las necesidades educativas de la ciudad y de la región por el trabajo desarrollado durante 30 años. Entonces, un excelente grupo de invitados o de invitadas tendremos el día de hoy: Virginia Torres Montoya y María del Carmen Hernández. Yo le voy a dar la bienvenida, pues para que nos den aquí un saludo a todos nuestros seguidores que están muy atentos para dar desarrollo a este tema. Profesora María del Carmen Hernández, tenga usted muy buenos días y gracias por aceptar esta invitación al Solidario. Muy buenos días para ti, para el compañero y para todos los radioyentes. El honor es para nosotros que nos permitan expresarnos, sobre todo en un tema tan sentido y que lo hemos llevado a cabo durante muchísimos años. Sí, señora. Bueno, también le damos la bienvenida y el agradecimiento a la profesora Virginia Torres Montoya. También gracias por aceptar esta invitación y por acompañarnos este ratico para dar desarrollo a este tema tan bonito que tenemos el día de hoy. Virginia, muchísimas gracias y bienvenida al programa El Solidario. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, ¿verdad? Que es supremamente importante que pongamos sobre la mesa este tema tan álgido para nuestra ciudad y de tanta importancia para nuestra alcaldesa y nuestra secretaria, como es hablar de la educación inclusiva en nuestras instituciones educativas. Creo que estábamos en mora de tener un programa de estas características donde podamos conversar sobre qué está haciendo la ciudad para atender a nuestras poblaciones de especial protección constitucional en el marco de la educación inclusiva. Muchísimas gracias. Así es. Bueno, Miguelito, ya tenemos aquí preguntas, también muchas preguntas a través de nuestras redes sociales y bueno, empecemos Bueno, por...
el tiempo es corto y son muchas las preguntas y las dudas que tenemos en este tema. Bueno, sí, a esta hora, 10 de la mañana, 15 minutos, bastantes preguntas. Muchísimas gracias a las licenciadas María del Carmen y a Virginia por aceptar nuestra invitación. Y bueno, vamos de una aquí hablando de la política, de esta política de educación inclusiva en la ciudad de Bogotá. Para María del Carmen, licenciada, ¿existe una política y una normatividad especial para el caso de la integración de los niños a esas necesidades educativas especiales? Sí, señor, en este momento nos está rigiendo el decreto 1421 del año 17. Hay otras normas que van ajustándose de acuerdo a las necesidades. Pienso que siempre han existido algunas particulares normas, pero indudablemente nuestra norma rectora fuera de la Constitución es el Código de Infancia y Adolescencia, que tiene en cuenta los niños, las niñas, los jóvenes y la vida educativa de ellos. Bueno, entonces ahí está el marco legal también, nos habla de la normatividad que existe y recordar esta ley de infancia y adolescencia, que es muy importante tenerla en cuenta en este caso especial. María del Carmen, en relación con los procesos de integración en las aulas regulares, las normales, las que todos asistimos, ¿cuáles han sido esas estrategias y la formación, cómo se ha dado allí al interior de las mismas? Pues considero que las normales nos formaron para el ejercicio pedagógico propiamente y nos hacían énfasis en que los niños, cada uno es un mundo, cada uno aprende de manera diferente y de la misma manera las comunidades. De ahí que posteriormente, después de que existiera la ley 115, se fueron ajustando a esas necesidades. Pero en este momento, Bogotá es una ciudad absolutamente diversa. Nos han llegado prácticamente una superpoblación y con ellas indudablemente han llegado muchísimos chicos con unas características muy diferentes que necesitan ser incluidos dentro de la educación, responderles a sus necesidades particulares y sobre todo ofrecerles unos planes educativos flexibles que puedan ayudarles a que no solo ingresen y permanezcan, sino que puedan crecer como personas, como estudiantes y como futuros ciudadanos. Si me permiten, yo les diría que hace muchos años, hace unos 30 y pico de años, yo inicié siendo maestra con niños con discapacidad en el aula regular. Y en ese momento prácticamente nos tocó con las uñas, con la creatividad, con la buena voluntad. Hoy no. Hoy Bogotá tiene un plan de desarrollo y unas políticas que responden con mucho acierto o tratan de hacerlo hasta donde les es posible para que la inclusión sea no solo un propósito, sino una meta alcanzable en la ciudad. Así es, la licenciada María del Carmen. Bueno, antes de ir con más preguntas con nuestra otra invitada, yo quería preguntarle a María del Carmen, bueno, aquí hablamos de una inclusión desde la escuela, ¿cierto? ¿Cómo sería esa inclusión o cómo se empezaría a manejar desde la casa? ¿Cómo hacer nacer esa inclusión desde cada uno de nuestros hogares? Bueno, yo quiero comentar aquí una experiencia. Yo tengo un hermano con discapacidad y a veces es duro uno poder manejar esos procesos de inclusión que tienen que nacer desde la casa para que así mismo vayan surgiendo desde la escuela. ¿Cómo hacer ese proceso? ¿Cómo tener esa facilidad, María del Carmen? Mira, yo pienso que eso no es una tarea fácil, indudablemente. E incluso por eso muchas veces los docentes de aula, no porque no lo quieran hacer,
sino que cada vez que uno se mete en un proyecto difícil, pues da miedo, es indudable. Y porque uno siempre está pensando, ¿cómo hago para responderle a los demás niños? Pero tú acabas de hacer la pregunta clave. ¿En dónde comienza la atención hacia esos chicos que tienen el derecho a ser incluidos, a ser aceptados y a ser bien tratados? Indudablemente es el hogar, es el seno del hogar. Pero estos papitos, ¿cómo hacen? Si nadie nació preparado para atender discapacidad. Entonces, hoy la ley, y no solo hoy, desde la Constitución del 91, dice muy claro que los padres deben tener todo el apoyo en las EPS. Allí es donde les deben dar esas primeras orientaciones. Mientras está el niño pequeñito, pues indudablemente en el caso de Bogotá, la Secretaría de Integración Social o el Bienestar Familiar también debe apoyarlos en esas iniciativas. Pero luego viene la escuela regular y entonces pienso yo, y me lo ha demostrado la vida y la experiencia, que nunca se puede perder la comunicación familia, escuela y sociedad, en este momento representada por las otras entidades estatales. Además, depende de cada discapacidad, ¿no? Existen diferentes instituciones que atienden las discapacidades, el INSI, el INSOR, el Roosevelt. Entonces, depende de la discapacidad cuando es física. Ya cuando son problemas cognitivos, de bajo aprendizaje o algo, ya es una parte más pedagógica. Así es, María del Carmen, es un trabajo pues arduo y de ir aprendiendo por el camino. Bueno, yo tengo una pregunta aquí para la licenciada Virginia y es, en Bogotá, ¿cómo se está pues atendiendo el caso de la inclusión educativa y pues qué estrategias y políticas tienen por parte del SED, de la Secretaría de Educación Distrital, Virginia? Bueno, esto, como lo decía María del Carmen, ha cambiado mucho hasta la terminología y las denominaciones con que nos debemos expresar acerca de la población. Nosotros tendemos a pensar que la educación inclusiva solo está dirigida a población con discapacidad. Antes decíamos población con necesidades educativas especiales. Hoy ya no decimos, no las denominamos así. Hoy denominamos población con discapacidad. Pero cuando hablamos de educación inclusiva, estamos hablando de poblaciones vulnerables de especial protección, estamos hablando de víctimas del conflicto armado, estamos hablando de población migrante, estamos hablando de población LGBTI, estamos hablando mujeres víctimas, estamos hablando de todos esos grupos étnicos que llegan a nuestra ciudad, indígenas, población rom, población negra, palenquera, raizal, en fin, todas esas poblaciones de especial protección constitucional hacen parte de la educación inclusiva. Entonces, Bogotá hoy ha organizado una dirección de inclusión e integración de poblaciones, como nos denominamos, y somos nosotros en la misionalidad que nos otorga el decreto 310 del 2022, que fue, se reorganizó un poco como estábamos en la Secretaría de Educación y atiende en su funcionalidad cómo debemos nosotros proceder para acompañar a las instituciones educativas para atender a toda esta población, incluida la población con discapacidad. Nos centramos un poco en la población con discapacidad, atendiendo, como lo decía María del Carmen, el 1421, que es como el que nos da los lineamientos y las rutas a seguir. Ahora aparece una resolución, la 020, que indica cómo debemos proceder y cómo debemos ir llevando no tener aulas segregadoras, sino tener aulas incluyentes, donde todo el distrito, todas nuestras instituciones deben estar orientadas a atender a toda esta población con discapacidad. Hoy contamos con un sistema de apoyo,
un sistema de apoyos que lo conforman esos profesionales, esas personas que acompañan el ejercicio en el aula de clase, enfermeras, hay niños que por la condición de discapacidad necesitan de ese acompañamiento en el tema alimentario, en el tema de higiene. Entonces tenemos un grupo bastante importante de enfermeras que están atendiendo a nuestros estudiantes en el aula de clase. También tenemos un personal, 900 maestros de apoyo pedagógico. Estos maestros de apoyo pedagógico son los que se encargan de acompañar al maestro del aula regular para que pueda atender en las debidas condiciones a nuestros estudiantes. Tenemos 85 intérpretes de lengua de señas colombianas, que son los que acompañan el ejercicio en 10 de nuestros colegios que atienden la oferta bilingüe bicultural. Tenemos 13 modelos lingüísticos y 117 mediadores. Este es un gran equipo que acompaña el ejercicio en el aula, como lo decía, en las distintas instituciones del distrito, pero además tiene un equipo de profesionales al interior de la dirección de inclusión que acompaña desde lo técnico y desde los lineamientos que se diseñan allí para que puedan los maestros, como lo decía también nuestra María del Carmen, en nuestro tiempo, nosotros atendíamos a los estudiantes sin ninguno de esos apoyos. Hoy lo tenemos, hoy hacemos cualificación a docentes, hoy tenemos mesas técnicas de seguimiento a casos para atender casos puntuales, hoy hacemos acompañamiento a las familias, hoy avanzamos en la construcción de lineamientos técnicos para atender cada una de nuestras poblaciones, les damos la ruta de atención, hacemos atención a casos puntuales, entonces tenemos todo un equipo técnico profesional que no solo pone al servicio de la Secretaría y de las instituciones educativas su conocimiento, sino que lo hace con mucho cariño, además, porque creamos un vínculo afectivo, porque creemos que a partir del vínculo afectivo es que podemos generar esos arraigos de los estudiantes a las instituciones, pero el trabajo con la familia es fundamental. Hay que decirles a las familias que la sobreprotección a veces limita a nuestros estudiantes y debemos dejarlos volar. Y tenemos ejercicios y ahorita estamos avanzando en un propósito y es como a través de las estrategias flexibles diferenciales podemos atender a esas personas mayores con discapacidad que por sobreprotección de sus familias no las han dejado ir al aula de clase. Ahora les estamos diciendo, tienen una oportunidad de avanzar en su vida para que sean autónomos e independientes. Así es, Virginia. Una pregunta. Cuando nosotros avanzamos en todo este tipo de debates que hacemos, ¿será que generamos en la sociedad de pronto como sensibilizar, que seamos más humanos, más comprensivos y por supuesto amorosos con estas personitas que tienen un aprendizaje en el mundo de manera de pronto diferente? ¿Será que sí generamos esta sensibilidad en la sociedad? Claro que sí, ese es el propósito. Yo creo que en la medida en que nosotros preparamos a una sociedad, preparamos a una ciudad para atender a la población de especial protección, como le denominamos a todo aquel grupo minoritario que requiere una atención especial, pero especialmente a la población con discapacidad, yo creo que estamos avanzando como sociedad. En los países desarrollados y en las grandes ciudades, la ciudad se prepara para atenderlos, para acogerlos y para brindarles esas garantías de derecho. Entonces, en la medida que ponemos sobre la mesa estas diálogos, garantizamos que efectivamente tanto los gobiernos como la sociedad civil, como el sector privado, empecemos a mirar la discapacidad en otro sentido, y es darles efectivamente el valor que tienen las personas con discapacidad. En estos días notábamos y conocíamos que fue vinculado una persona con Down al equipo de nuestra alcaldesa, darle las oportunidades laborales, porque no todas las personas con discapacidad no pueden ejercer ciertas funciones, por el contrario, son personas dedicadas, las personas con discapacidad auditiva son personas que son apetecidas por el trabajo juicioso y laborioso que hacen. Entonces, es prepararlas para un mundo que las reciba de una manera adecuada. Por supuesto que sí, hay que ponerlo sobre la mesa, hay que poner a sonar el tema de la discapacidad y decirle a las familias que no les den miedo dejar volar a sus hijos, porque hay que prepararlos para la vida. Así es, hay que prepararlos para la vida. Un trabajo, una tarea bastante difícil.
Bueno, Miguelito, tenemos más preguntas en este momento para nuestras invitadas. Bueno, tenemos aquí un poquito de fallas con nuestro compañero Miguel, pero aquí seguimos con más preguntas, más inquietudes y yo quisiera preguntarle a María del Carmen, ¿considera usted que hay como conveniencia o inconveniencia dentro del aula regular a la población con necesidades educativas especiales, María del Carmen? Yo te lo respondo desde mi experiencia, que no fue solo mía. Indudablemente estoy hablando de muchos años, ¿no? Yo comencé siendo maestra integradora, nos llamábamos en ese momento, más o menos sobre el año 74. Y en ese momento fuimos apareciendo maestros que recibíamos a los niños en nuestra aula regular, sin apoyos, como acá, ni siquiera existían orientadores, ni secretarios, nada en las primarias, porque yo siempre fui de la escuela primaria. Trabajé en Ciudad Bolívar y fue maravilloso. Cuando algún día la secretaría nos llamó y vimos que éramos muchos los que ya estábamos en ese propósito. Entonces Ciudad Bolívar fue pionera y como eran tantísimos niños y recibíamos una diversidad, ¿sí? Yo tuve dentro del aula niños hipoacúsicos, sordos profundos, con parálisis cerebral, a algunos se le manifestó quedando parapléjico, otro niño caminaba sobre sus piernitas. Algún día traté un recuerdo maravilloso de una niña que tuvo hidrocefalia y eso le trajo consecuencias sobre todo socioemocionales y poca aceptación dentro de la sociedad, porque le colocaron la válvula Hawkins, lo que le ayudó a superar para que pudiera ir al aula y tuviera un desempeño pedagógico y cognitivo razonable, pero jamás iba a controlar esfínteres. Y así conocí muchísimos casos. Hoy lo digo con mucha propiedad. Esos niños salieron adelante, pudieron tener una vida como cualquier otro chiquito, porque se recibió en el aula regular donde tuvieron compañeritos que los acompañaron, como acabo de decir, aunque suene la redundancia, que fueron parte de su vida. Pero para eso hay que preparar a los niños del curso donde se van a recibir los chiquitos. Hay que preparar a las familias, precisamente para que haya una verdadera inclusión. Tenemos que empezar diciéndonos nosotros mismos, los maestros, yo soy capaz, yo estoy preparado. Pero también decirles a cada niño a quién es que vamos a recibir, cómo es que es su compañerito y cuál es el papel con el cual lo vamos a apoyar para que ese niño sea victorioso en la vida. Cualquier persona, por discapacitada que tenga, tiene alguna capacidad, algún don, alguna potencia dentro de su persona. Y es así que hay que recibirlo, teniendo en cuenta sus potencialidades y sus capacidades, más que sus limitaciones y sus diferencias. A mí me parece que en una época habían las famosas escuelas especiales. Y yo digo, si un niño era sordo, lo llevaron siempre con sordos. Si tenía alguna discapacidad física y lo llevaron siempre a ver su mismo mundo, pues ¿qué posibilidad le dieron? Ninguna. Entonces estoy convencida de que el aula regular es lo mejor para ellos. Yo llamo a los maestros a que pierdan el miedo, porque yo sé que muchos tienen la voluntad, pero les da miedo, que aprovechen esas facilidades que hoy brinda el Estado y nuestra alcaldesa, no quería nombrarla porque pues existe un vínculo, pero sé que esta administración ha hecho un trabajo maravilloso. Han escuchado a Virginia, que está en esta dirección, y yo no tengo cómo agradecerle en nombre de los niños y de los maestros de Bogotá esa hermosa labor que están haciendo. Están capacitando a los maestros y eso es importantísimo, pero siempre hay que ir de la manito con la familia. Uno, para acompañarles,
pero también, me disculpa, para exigirles. Porque no es que vayan y nos dejen allí los niños y ya, zafo mi responsabilidad. Sigue siendo una responsabilidad, como lo dije comenzando, de la familia. Lleven a los niños a sus EPS, haya un diagnóstico, porque es el sector salud el que hace los diagnósticos, y haya una comunicación entre el padre y el maestro, entre la persona tratante en el sector salud y la escuela, para que realmente sea satisfactorio lo que le brindemos a los niños. Bienvenidos los niños y los jóvenes en la escuela regular. Bienvenidos los maestros que se lanzan a esto y sobre todo gracias a la administración distrital que está haciendo soberano esfuerzo para atender. Así es, María del Carmen, es un trabajo en equipo, es un trabajo arduo, es un trabajo donde debemos quitar muchos miedos, muchos temores, asimismo, para, bueno, llamémoslo así, como para buscar esa conexión de confianza con los niños o con los chicos que sufren algún tipo o algún nivel de discapacidad. Bueno, María del Carmen, o sea que, digamos, en conexión a lo que hemos venido hablando, podríamos decir en este momento que los docentes de aula regular ya están preparados para el manejo de una o de la educación inclusiva, o todavía hay muchísimo proceso por, pues llamémoslo así, como por recuperar o por adaptar a los niños de educación especial que requieren esa educación especial. ¿Hay o no preparación en este momento de los docentes del aula regular? ¿Sí o no, María del Carmen? Pues yo me atrevería a contestar. No sé, luego nuestra directora Virginia que nos conteste, pero yo me atrevo a pensar que se ha hecho un enorme esfuerzo, que los maestros están recibiendo esas capacitaciones, pero nunca habrá una totalidad. Nunca se podrá decir que están totalmente preparados precisamente por algo que ya dijimos, por una Bogotá tan diversa que día a día sigue recibiendo poblaciones que tenemos que acoger y que son tan diferentes. Entonces, yo pienso que en gran medida ya hay un alto porcentaje de maestros preparados, pero eso no quiere decir que la tarea se haya hecho totalmente. Entonces, por algo es un proyecto. Todas las leyes se basan sobre proyectos y los proyectos jamás culminan. Los proyectos hay que seguirlos trabajando, mejorando, adecuando. Así es, profe María del Carmen. Bueno, que sea la licenciada Virginia quien nos ayude a complementar un poquito esta pregunta de si realmente pues se encuentran preparados los docentes del aula regular para el manejo de esta inclusión, Virginia. Bueno, lo decía María del Carmen, creo que en este momento hemos avanzado mucho en la cualificación de los maestros. Tenemos un 990 maestros de apoyo, que son maestros que sí se han formado para atender todas las discapacidades que hoy están en el aula de clase, pero tenemos, y sin lugar a dudarlo, y sin preparación, todos los maestros que tenemos hoy atendiendo a nuestros niños lo hacen de corazón. Y cuando uno ama lo que hace y lo hace de corazón, busca las herramientas, las metodologías, busca los caminos de atención. Por eso hoy, con orgullo, decimos que estamos atendiendo en el 99% de las instituciones a la población con discapacidad. ¿Que hay camino por recorrer? Por supuesto que sí. Que hay maestros que se agobian a veces porque no tienen todos los elementos para poderlos atender también, porque es que esto no es solo responsabilidad de la escuela, es responsabilidad interinstitucional. Aquí debe confluir el ICBF, debe confluir salud, debe confluir integración. ¿Hemos avanzado en qué? En el diálogo entre las entidades. Hemos avanzado en decir, venga, pongamos a disposición de esta población nuestros servicios y hagámoslos de la mejor manera. Hemos avanzado con salud para los diagnósticos de nuestros estudiantes. Muchas veces no se identifican. Después de la pandemia aparece una serie
de reacciones de los estudiantes en el aula de clase que nos permiten intuir a los maestros cuando miramos a nuestros estudiantes, algo está pasando aquí y fluyen esos comportamientos que antes no tenían. ¿Y qué lo generó? La pandemia. El confinamiento hizo que se evidenciaran esos comportamientos que antes tenía guardados los estudiantes y hoy tenemos muchos casos de trastornos en las instituciones educativas. Y eso hace que los maestros y maestras se vean abocados a improvisar en el aula, pero como lo decía, esa improvisación cuando sale del corazón hace que ese cariño y ese afecto de atención hacia los niños se revierta en ese agrado de estar en el aula de clase. Hoy los niños, al principio no fue el miedo de los niños en retornar, fue de las familias en que ellos retornaban. Y hoy los niños están felices en la presencialidad y están felices en su aula regular porque hoy, si bien es cierto, se presentan, porque también hay que decir alguno que otro caso de discriminación por alguna situación, porque de pronto esa ambientación que previa que se debió haber hecho de la llegada de un estudiante con discapacidad no se hizo, en su gran mayoría son acogidos por sus compañeros y al estar con sus pares, los aprendizajes se hacen más amenos, más agradables y por eso los avances en nuestros estudiantes con discapacidad se nota mucho más cuando están en aula regular. Entonces, creo que sí, nosotros los maestros y maestras que hoy tenemos acompañando a nuestros estudiantes están recibiendo los apoyos, están poniendo todo de sí. Seguimos, nosotros tuvimos un encuentro el día jueves con los profesores en la Virgilio Barco, un encuentro maravilloso donde pusimos en el escenario lo que ellos y ellas están haciendo. En su mayoría somos mujeres, como ustedes saben, las que tenemos esa responsabilidad de formar, pero es lo que estamos evidenciando, que hay una gran puesta por sacar adelante a la población con discapacidad y seguimos avanzando en la calificación. Estamos invitando a las universidades también para que abran programas que solicitan los maestros para su cualificación y en eso estamos con la dirección de formación, sacamos seminarios cortos y muchos maestros se inscriben a ellos para poderse formar en la atención de nuestra población. Bueno, Virginia, muchísimas gracias por esta contextualización. ¿Tenemos otra inquietud aquí para la profe Virginia? Sí, Paulita. Mire, hoy hay una normatividad frente al número de docentes que va a haber en una aula, pero también frente a los orientadores. Y bueno, y a nivel nacional sabemos que hay deficiencias, ni siquiera se cumple con lo que está en la norma. En el caso de la ciudad de Bogotá, ¿son suficientes los maestros de apoyo y orientadores que hay al interior de la escuela para estos programas de inclusión? No, nunca es suficiente. Nosotros precisamente le estamos pidiendo a la Nación, la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones recibe recursos del Sistema General de Participación. Son recursos muy poquitos realmente. Nosotros lo que estamos haciendo es recibiendo lo que nos manda la Nación del Sistema General y el distrito con recursos propios ayuda a apalancar el servicio. Hoy le estamos diciendo a la Nación, necesitamos más recursos, necesitamos poner más maestros en el aula de clase, porque como lo decía, el número de niños está aumentándose y se está aumentando además el número de niños que necesita acompañamiento uno a uno en el tema, por ejemplo, de las enfermeras, por esos casos de comportamientos que a veces necesitan la atención muy personalizada. El tema de niños con discapacidad reducida se está aumentando, llegan desplazados de otros territorios, niños con discapacidad que están ingresando a nuestras aulas de clase. Entonces, necesitamos más personal, necesitamos más docentes, necesitamos más recursos para poder atender más y mejor a nuestros estudiantes con discapacidad. Bueno, interesante esta respuesta y usted lo ha dicho, hay que incrementar el Sistema General de Participaciones, por eso desde FECODE se está peleando este punto de los acuerdos para que asimismo la educación inclusiva se vea beneficiada con mayores recursos. Es un proyecto de ley que se debe presentar al Congreso para reformar nuestra Constitución y aumentar los recursos del Sistema General de Participaciones. Bueno, yo quisiera preguntarles también a María del Carmen sobre este nombre, Dimitri Vergara.
Él es nombrado como el primer funcionario público con síndrome de Down en Bogotá. ¿Considera ustedes que usted es un ejemplo a seguir para otras entidades, María del Carmen? Por supuesto, a mí es algo que me satisface, me emociona muchísimo. La atención que se dio desde un primer momento, no saben ustedes cuántas personas con síndrome Down pudimos atender. ¿Y qué está demostrado? Que las personas con síndrome Down son perfectamente educables, que ellos pueden intensificar su aprendizaje. Hará unos 35 años decíamos, nunca vamos a ver niños con síndrome Down y que lleguen a recibir su título. ¿Por qué? Ustedes saben que así como todo en la vida ha mejorado, si hay un sector que ha mejorado, es la medicina. Entonces, en una época, se decía que los niños síndrome Down tenían una vida muy corta, que tenían unos problemas cardíacos muy graves. Esto la ciencia médica lo fue tratando, hasta que ha ido superando esas situaciones y por eso hoy nuestros chicos Down nos dan ejemplo. Ustedes yo creo que han visto las competencias deportivas de los niños con síndrome Down. Son ejemplares. Y además, ellos ya hemos conocido en Oriente médicos, ingenieros con síndrome Down. Entonces, en Bogotá, en Colombia, creo que estábamos como tardando en esperar que esto sucediera. Si vemos en el sector privado, hay ya muchas entidades que están admitiendo no solo personas con síndrome Down, sino con otros tipos de discapacidades. Y eso a mí me parece maravilloso. Esa sí es una inclusión. Esa sí es una verdadera inclusión. Cuando les decimos, son parte de la sociedad, son parte de la comunidad y ustedes también pueden. Vuelvo a insistir que hay que migrar son las capacidades, no las limitaciones. Y hay un sector que no hemos nombrado, ¿no? Que son los niños con capacidades excepcionales. Qué pena, Virginia, porque indudablemente en los términos actuales de pronto yo quedo corta. Son aquellos niños que decíamos nosotros son genios, tienen unos niveles de percepción y de conocimiento muy altos. Ellos también necesitan ser acogidos, me permito, ¿cómo es que les dicen, no? Hacer lo, hablando yo en mi lenguaje, que la escuela les brinde unos formatos curriculares especiales para que ellos puedan proseguir su educación, que es muy rápida, que nos lleva a pasos agigantados y que en el aula regular a veces se limitaban. Entonces, por eso seguimos insistiendo en esta población tan supremamente diversa. Bueno, interesante todos estos aportes que nos traen en el día de hoy nuestras invitadas, María del Carmen y la licenciada Virginia. Bueno, dos personas con mucha experiencia en este tema y agradecemos por los aportes que nos han dado en el día de hoy. Pero bueno, continuamos. Tenemos, María del Carmen habló de inclusión. ¿Cómo estamos en el tema de recursos, material didáctico, aulas especializadas, infraestructura? Bueno, todo esto, ¿es suficiente para la educación inclusiva o hay deficiencias? Yo le dejo ese tema a Virginia. Bueno, hoy no hablamos de aulas especializadas, hoy hablamos de aula regular, hoy las instituciones educativas con la infraestructura que se está construyendo desde la llegada de nuestro profesor Abel, quien marcó un hito a nivel de nuestro país, de la construcción de megacolegios con infraestructuras adecuadas, donde estaban pensados para la población con discapacidad, con movilidad reducida, con rampas, con laboratorios. Creo que hoy se está pensando la educación de manera universal. Hoy se está pensando la educación para atender a todas las poblaciones indistintamente con el tipo de discapacidad que se tenga. Hemos venido avanzando, por supuesto, estamos generando unas articulaciones entre
el cuidado, la aprehensión de conocimientos de nuestros estudiantes con los proyectos educativos institucionales. Y se están generando los planes individuales de ajustes razonables, que es lo que permite que el maestro en el aula de clase pueda generar esas rutas de atención y esas metodologías para ese estudiante de manera particular. Y eso lo hace en compañía del maestro de apoyo que tienen las instituciones educativas. Como lo decía anteriormente, no es suficiente lo que tenemos, necesitamos ponerle más recursos, pero se está pensando en una educación universal, en una infraestructura, en unas aulas especializadas para no para la población con discapacidad, sino para toda la población de la institución educativa. Es decir, se piensa que nuestros estudiantes con discapacidad también tienen esas habilidades para poder continuar su cadena de formación. Pero estamos yendo más allá, estamos dialogándonos con las universidades, estamos mirando cómo se hacen también desde las universidades planes individuales de ajustes razonables para atender a la población con discapacidad que logra alcanzar su título de bachiller y que tiene el sueño de culminar una carrera profesional. Entonces estamos hablando con las universidades para que ellas también puedan entrar en esa dinámica de una educación inclusiva para los estudiantes egresados de nuestros colegios oficiales. Entonces estamos estamos hoy yendo incluso por todo el país, nos han invitado a hablar en distintas regiones de cómo lo está haciendo Bogotá, cómo está interactuando con las otras entidades, cómo se está pensando en el marco del decreto 1421 de esa educación inclusiva que está diseñada para poder orientar esos currículos y esas metodologías acordes a determinada población. Pero para sintetizar la pregunta, sí las instituciones hoy se están pensando en infraestructura en una manera universal de atender a toda la población indistintamente de la condición en que se encuentra. Todavía hay cosas por hacer, por supuesto que sí, hay colegios que necesitan adecuarse, para ellos tenemos un equipo de profesionales en la dirección, donde no existen rampas, donde no existe la posibilidad de acceso a ciertas áreas, estamos colocando salvaescaleras, ascensores, plataformas, en fin. Claro, eso genera un tipo de estudios, de licencias, en fin, pero estamos trabajando de la mano en la Dirección de Inclusión con las otras áreas de la Secretaría de Educación para poder ser garantes de los derechos de los estudiantes. Bueno, muchas gracias por estas informaciones. Queremos también pues saludar a nuestros seguidores en las redes. Héctor Luis Ramírez, gracias por sus comentarios. Gladys Yolanda Cortés, Flor Mario Rodríguez, Miriam Rayo, Néstor Javier Cortés, uno de los primeros que se conectó. También hay saludo muy especial a todos ellos. Luis Pinilla, entre otros seguidores en las redes. Muchas gracias por sus comentarios y por estar ahí pendientes de este programa solidario. Paulita tiene ya algunas preguntas para ir cerrando nuestro programa en el día de hoy para nuestras invitadas. Así es, Miguelito. Bueno, de los temas que hemos hablado, de los recursos, de los docentes, de nuestros niños, punto, pues llamémoslo en este caso fundamental y que sería bueno conocer, profe Virginia, ¿cuál sería el perfil de maestro especializado para acompañar este tipo de población? Bueno, digamos que de acuerdo a la discapacidad necesitamos unos profesionales con un perfil. Los maestros de apoyo son maestros formados en educación especial que pueden atender, digamos, de manera general a la población con discapacidad, pero necesitamos fonoaudiólogos, que son las personas pues que orientan todo ese tema. Nosotros hoy tenemos un número de profesionales que están ubicados en ciertos sectores. La idea es poder avanzar, pero especialmente son maestros educadores especiales que tienen el conocimiento, digamos, general de poder atender, y ahí es ahí donde nosotros necesitamos los recursos del Estado a nivel nacional para poder ampliar esa planta de personal y que pueda acompañar el ejercicio al maestro de aula regular, que es el maestro que atiende a todos los niños, pero
requiere ese acompañamiento de ese maestro que tiene el conocimiento. Entonces, los maestros educadores especiales, que hoy tienen un rol supremamente importante en este trabajo, son los que se requieren en su mayoría para las instituciones y que hagan ese acompañamiento en el aula regular. Gracias, profe Virginia. Bueno, ya para ir finalizando, como le decía nuestro compañero Miguel, profe María del Carmen, ¿hay algún diagnóstico para este tipo de procesos de aprendizaje en esta población cuando llegan por primera vez a la escuela pública? Profe María del Carmen, habilitamos el micrófono para ver si la podemos escuchar. Sí, señora, es que estoy respondiendo por mi teléfono y estaba timbrando, qué pena. Tranquila, mi profe. ¿Cómo es la pregunta? Discúlpame. Profe María del Carmen, ¿hay algún tipo de diagnósticos para los procesos de aprendizaje de este tipo de población cuando llegan por primera vez a la escuela pública? Yo pienso que si es una discapacidad física, pues ya existe un diagnóstico médico. Pero cuando es discapacidad con baja respecto del conocimiento, no, es muy difícil. Tendría que ser un diagnóstico de una persona ya con muy, pero muy bajo perfil en el conocimiento. De resto uno recibe los niños y es sobre el camino y sobre la marcha que se va dando cuenta de sus limitaciones. Y ahí es donde tiene que trabajar el maestro del aula regular con sus orientadores y sus docentes especializados. Esto es un poco más difícil. No sé en este momento si habrá un diagnóstico generalizado, dado que han avanzado tantísimo en este campo. Bueno, profe María del Carmen, muchísimas gracias. Ya para ir finalizando, profe María del Carmen, ¿será que se puede presentar casos de bullying con la población de necesidades educativas especiales al interior de la escuela? Pues yo pienso que hoy el bullying está tan de moda, mija, incluso con las personas que, digamos, somos normalitas. ¿Cómo no de pronto con estos chicos? De ahí la importancia de la preparación de la comunidad educativa para recibir a los niños. Y cuando se ha hecho un buen trabajo de sensibilización, como yo pienso que se esté haciendo, sabes que es más difícil que haya bullying hacia un chico de este tipo de población que hacia los mismos compañeros que ellos llamen pares que puedan en ese momento tener sus mismas condiciones. Es muy importante sensibilizar a los niños, hacerles entender que el don de que estemos con todas nuestras capacidades y todo nuestro cuerpo y nuestra mente en óptimas condiciones, es un don del Señor, es un don de la vida y de la naturaleza, y que hay que apropiárselo y valorarlo todos los días, pero que de la misma manera hay que valorar a ese compañerito que llegó. Cuando yo tuve niños, por ejemplo, sordos o ciegos, de baja visión, bueno, yo les decía a los otros chiquitos, nos vamos a hacer al pie de ellos y nos vamos a convertir en sus ojitos o en sus manitos para acompañarlos, nunca para hacerles todo, porque aquí sí yo voy a meter una palabrita que a veces de pronto parezca como necia, pero que para mí es muy importante. El amor lo puede todo. La educación es un acto eminentemente de amor, pero en ese acto de amor estamos incluidos los adultos, los docentes, todos los docentes y el personal de apoyo, toda la entidad de adultos que haya en una institución, pero indudablemente también los niños. Ellos deben sentir el afecto, deben sentir la protección y el respaldo, pero también hay una palabrita que siempre debe acompañar estos actos de amor y es la exigencia. Dijo nuestra compañera Virginia muy sabiamente, jamás nos podemos ir a la sobreprotección,
La sobreprotección es el amor exagerado. Todas las cosas que se dan en exageración resultan a veces negativas. Entonces, por amor te cuido, por amor te acompaño, por amor estoy ahí contigo, pero por amor hay cosas que debes hacer tú, debes seguir, y es la única forma que vas a ser un triunfador en la vida. Bueno, amor y exigencia, creo que eso resume lo que nos ha dicho María del Carmen. Bueno, se nos acabó el programa en 30 segunditos, o más bien, María del Carmen, ese mensaje para los maestros que a esta hora están pendientes del programa El Solidario. Entonces, en una frase, María del Carmen, y de igual manera, Virginia, para los maestros que a esta hora están sintonizados. Maestro, eres uno de los seres más importantes en la vida de tus estudiantes. Lánzate a acompañar la inclusión y eres un maestro de verdad. Bueno, yo le diría a los maestros que no dejemos de soñar, en que nosotros tenemos la posibilidad de hacer de este mundo un mundo mejor, un mundo de garantías de derechos para nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes que más nos necesitan. No claudiquemos en nuestro empeño, que yo sé que la vida nos permitirá verlos crecer y verlos triunfar, como ya lo están haciendo los maestros de nuestro estudiante Dawn, que hoy está ejerciendo un cargo en nuestra alcaldía. Y así tenemos muchos ejemplos. En la Secretaría, en la Dirección de Inclusión, tenemos unos profesionales con ciegos, tenemos sordos, y el ejemplo de ellos es los que nos están guiando el camino. Entonces, sigamos soñando, maestros, que yo sé que este mundo cambia y va a ser mucho mejor. Gracias por esos importantes mensajes que nos han dado en el día de hoy. Muchísimas gracias, de verdad, por estos temas tan importantes para la educación de nuestro país, para esos niños, esos jóvenes que hoy cursan en instituciones educativas con estas condiciones. Nuestras invitadas, muchísimas gracias, María del Carmen Hernández, que nos acompañó en el día de hoy, y Virginia Torres Montoya. Quedaron muchas preguntas también, pero habrá otras oportunidades, y los micrófonos del Solidario siempre estarán abiertos para ustedes. Muchísimas gracias.